Hola, bienvenido. Estamos de nuevo en la clase de computación. Vamos a realizar la práctica 1, ya que no hubo tiempo en clase para poderla desarrollar. ¿Qué es lo que vamos a realizar de primera mano? Bueno, como recordarán, en clase vimos cómo abrir Word. ¿Sí? Presionamos las teclas Windows R y posteriormente escribimos el comando WinWord y presionamos Enter. Vamos a realizarlo. Aquí ya está escrito WinWord, como se puede dar cuenta. Presionamos Enter y nos va a empezar a cargar Word. Seleccionamos el documento en blanco y ya estamos en nuestra área de trabajo para realizar la práctica 1, la cual consiste en lo siguiente. Vamos a escribir el siguiente comando, signo de igual run entre paréntesis 19,1 enter. Este comando nos va a generar un texto aleatorio, ¿sí? Son en total 19 párrafos. ¿Sí? Y en teoría deberían de ser de una longitud de un renglón, pero esto se debe al tipo de fuente. Así que por eso en algunos, como en el párrafo 2, ocupa 2 líneas. ¿Sí? ¿Qué vamos a realizar a continuación? Vamos a ver lo que es la fuente en Word. ¿Sí? Yo les proporcioné un archivo que se llama tipografía, ¿sí? Que es una tabla donde nos vienen diferentes tipos de fuentes y podemos ver los caracteres que ya contiene, tanto minúsculas, mayúsculas, símbolos y números. ¿Sí? Como pueden darse cuenta, hay fuentes, como en el primer caso, que es la fuente Algerian, que no hay letras mayúsculas o minúsculas, todas tienen la misma tipografía. Hay otras que son más gruesas, como la Arial Brad, otras que son, podríamos decirle, huecas, como en el caso de la Castelar. Aquí haciéndole un pequeño zoom. Fíjense que tiene un pequeño espacio vacío entre sus letras. Otras que son más adornadas, como la Dragon Cat. ¿Sí? Vean la diferencia entre la letra minúscula y la letra mayúscula. Algunas fuentes no vienen en Windows. ¿Sí? Por ejemplo, la Jokerman, Dragon Cat. ¿Sí? Esas fuentes las descargué de internet. ¿Sí? Y al menos en mi computadora yo las puedo visualizar si abro mi programa de Word. Las demás fuentes como Algerian, Arial, Arial Brad, Arial Narrow sí vienen por defecto en Office. De hecho, lo que vamos a realizar a continuación es cambiar la fuente de cada uno de esos párrafos. Pero, ¿qué es la fuente? ¿Sí? Con la palabra carácter se nombra una letra, número, símbolo o signo de puntuación. Fuente es un conjunto de caracteres con rasgos idénticos porque tienen un diseño común. Cada fuente posee un nombre que la distingue de las demás fuentes. El tamaño de fuente es la propiedad física que se mide para describir una fuente con exactitud y precisión. Representa la altura de sus caracteres medida en puntos. Cada punto equivale a un 72avo de pulgada. El tamaño de fuente oscila entre 8 y 72 puntos. Cuando empezó el auge de la informática, así, en que se volvió ya una necesidad a finales del milenio pasado, la fuente que venía por defecto en Office era la Times New Roman 10. Esta fuente se estableció porque decían que era la fuente más similar a la letra que venía en las máquinas de escribir. Cuando llegamos al nuevo milenio sale Office 2000 y ahora nos trae esta fuente, Arial 12,
de tamaño 12 puntos. Y a partir de la versión 2007, Office maneja la fuente Calibri de 11 puntos. No hay una regla o un estándar que diga a fuerza tienes que utilizar esta fuente, salvo que te lo especifiquen en la redacción de documentos. Un ejemplo de ello es el formato APA, ¿sí? El cual establece unas reglas para que tú puedas realizar tus documentos siguiendo una estructura, un formato ya establecido. ¿Sí? APA es la Asociación de Psicólogos Americanos, ¿sí? Quienes han realizado este formato. ¿Sí? Y bueno, ahora la versión más reciente trabaja con estos 6 tipos de fuentes y tamaños. ¿Sí? Aquí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, a mi punto de vista, la letra Courier New es la que más se asemeja a la fuente de las máquinas de escribir tanto mecánicas como eléctricas. Pero bueno, vamos a empezar de una vez con la práctica. Vamos a seleccionar el primer párrafo. ¿Sí? Lo puedes seleccionar dando 3 clics encima de él. 3 clics seguidos. 1, 2, 3. Para que el párrafo se seleccione. O desde el lado izquierdo, dar un clic. Vamos a seleccionar el primer párrafo. Y lo vamos a cambiar a la fuente Algerian. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Ustedes dirán, bueno, es muy fácil. Me voy aquí a la herramienta fuente. Busco la fuente que quiero cambiar. ¿Sí? Ojo, no, las fuentes que ustedes ven a continuación, no todas les van a aparecer. Vuelvo a repetir, yo he instalado varias fuentes. ¿Sí? Por eso aparecen aquí en esta lista. ¿Sí? Y hay otras que no van a aparecer. Solamente la debes de buscar. Están ordenadas de manera alfabética. Aquí está la fuente Algerian. Si tú te posicionas en el nombre de la fuente, te va a dar una vista previa. Hasta que tú le des clic, la va a aplicar. ¿Sí? Eso sería lo más fácil. Pero recuerden que en muchas ocasiones vas a trabajar con una computadora portátil, una laptop. Entonces utilizar el mouse sí te va a ser complicado. Si no tienes el mouse físico, si estás trabajando con el mousepad, el estar empujando con el dedo del puntero puede ser cansado. Para ello, para cambiar la fuente, vas a presionar en tu teclado las teclas Control Shift y F. ¿Sí? La tecla Control tienes 2 en ambas esquinas de tu teclado, en la parte inferior. Y la tecla Shift es la tecla que tiene una flecha hacia arriba, justamente arriba de la tecla Control. Presionas Control Shift, no sueltas y presionas la tecla F. Y acto seguido te va a abrir la ventana fuente. ¿Sí? Te posicionas aquí donde dice fuente y escribes el nombre de la fuente que tú quieres aplicar. En este caso, Algerian. Una vez que lo hayas escrito, presionas Enter. Y tu texto va a cambiar a la fuente que acabas de escribir. ¿Qué fuentes vamos a aplicar en cada uno de estos párrafos, en los otros 18 párrafos? Las fuentes que aplicaremos serán las siguientes. Algerian, ya lo acabamos de hacer. Esta fue la primera fuente que aplicamos. ¿Sí? Vamos a seguir con la fuente Arial, Baskerville All Face, Bootman All Style, Calibri. Ojo, tu Office viene por defecto con la fuente Calibri. En mi caso yo lo configuré para que trabaje con la fuente Times New Roman. Por eso me aparece esa fuente. Castelar, Comic Sans MS,
Courier New, Harlow Solid Italic, Impact, Lucida Handwriting, Symbol, Tahoma, Times New Roman, Verdana, Wetdins, Windings, Windings 2 y Windings 3. En eso consiste la primera práctica, la práctica 1, que es la fuente. ¿Sí? Voy a dejar un momento la diapositiva para que tomes nota de las fuentes que vamos a aplicar y a continuación yo iré cambiando cada uno de los siguientes párrafos a la fuente que se muestra aquí en la diapositiva. Okay. Vamos a seleccionar el segundo párrafo, Control Shift F y vamos a aplicar la fuente Arial. Segundo párrafo, fuente Arial y Enter. ¿Sí? Vean cómo cambia la fuente entre un párrafo y otro. ¿Sí? Aquí la letra A la voy a poner de este color de resaltado. Es una letra mayúscula, pero aquí es minúscula. ¿Sí? Vamos a ver el tercer párrafo. Control Shift F. Baskerville All Face. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí te aparece una vista previa. Baskerville All Face. Aceptar. ¿Sí? Cuarto párrafo. Control Shift F. Bootman All Style. Enter. ¿Sí? Es como un poquito más gordita la letra, si se pueden dar cuenta. Vamos con el siguiente párrafo. En mi caso, yo sí lo puedo cambiar a la fuente Calibri. Ustedes ya viene por defecto. Control Shift F. Calibri. Ojo, si no escribes bien el nombre, no te va a aplicar la fuente. ¿Sí? Ten mucho cuidado al momento de escribir. Si quieres, ponle pausa al video, retrocede para que veas la diapositiva. ¿Sí? Y tomes nota del nombre de la fuente. Calibri. ¿Sí? Aquí está. Siguiente párrafo. Control Shift F. Y va a ser la fuente Castelar o Castellar. Honestamente no sé cómo se pronuncia, pero vamos a llamarlo Castelar. Enter. Y miren, esta fuente también es pura letra mayúscula, pero como que está hueca, ¿sí? Es nada más el contorno, ¿sí? Noten la diferencia entre estas tres letras A. Tanto el tamaño se ve un poquito más grande. Siguiente párrafo. Control Shift F. Esta es una fuente muy utilizada. Comic Sans MS. Perdón, es sin la S. No es Comics, es Comics. ¿Ya ven? Solito cambia. Comic Sans. Enter. ¿Sí? Vean la letra A. ¿Sí? Aquí tenemos 4 ejemplos de letra A para que noten la diferencia entre una fuente y otra. Siguiente párrafo. Control Shift F.
Courier New. Esta fuente es la que más se asemeja a la de la máquina de escribir, al menos desde mi perspectiva. Ustedes lo juzgarán. Siguiente párrafo. Control Shift F. Hardload. Solid. Italic. ¿Sí? Enter. ¿Sí? Es como un poquito de manuscrita. Bien. ¿Sí? Otra vez la letra A. Siguiente párrafo. Control Shift F. Fuente Impact. Esta fuente parece como si ya viniera en negritas, ¿sí? Pero no lo está. Siguiente párrafo. Control Shift F. Lúcida Handwriting. Enter. Esto es lo que más vamos a encontrar parecido a la letra manuscrita, ¿sí? Literal, ¿sí? Siguiente párrafo. Control Shift F. Symbol, pero con Y. Esta fuente es, al parecer, como letras rusas, ¿sí? Griegas también. No olviden esta fuente, se llama Symbol, ¿sí? Porque más adelante la volveremos a utilizar en prácticas posteriores. Seleccionamos el siguiente párrafo, Control Shift F. Y ponemos la fuente Tahoma o Tahoma, ¿sí? Igual, depende cómo lo pronuncien. Yo le digo Tahoma. Enter. Ahí está. El siguiente párrafo, bueno, es Times New Roman, pero ya está en Times New Roman, así que me paso al siguiente. Control Shift F. Y en este caso, Verdana. Enter. ¿Sí? Aquí está la letra Verdana. Y llegamos a los últimos 4 párrafos. ¿Sí? También, al igual que con la fuente Symbol, ¿sí? Estas fuentes no traen caracteres, ¿sí? De hecho, aquí en su archivo de tipografía lo pueden ver a primera vista. ¿Sí? Se supone que esta es la letra A en Windings, en Webdings, ¿sí? En Symbol, aquí están, es como el alfa, símbolo griego alfa. ¿Sí? Traen caracteres, ¿sí? Símbolos especiales. Más adelante, ¿sí? Haremos una práctica utilizándolos. Ok, voy con el siguiente párrafo, Times New Roman, ¿sí? Control Shift F. Webdings. Webdings, ¿sí? Abusados. Webdings. Enter. Y miren. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, tenemos así como un desierto, una rosa de los vientos o una estrella, el frente de un autobús, un regalo, un escudo, una patrulla, una X, un como escudo, una persona, ¿sí? Estas últimas fuentes traen símbolos o caracteres especiales, al igual que la symbol. ¿Sí? Ya hicimos el Webdings, nos faltan 3. Antepenúltimo párrafo, Control Shift F.
Wing Dins. ¿Sí? A ver. Ah, no, la G va al final. Windings. Aquí nos vienen como los símbolos de los signos zodiacales. Vean. Símbolo de Cáncer. Este es el símbolo de Cáncer. Libra, Acuario. Este creo que es Virgo. No. Leo, Virgo, Piscis. ¿Sí? Ahí los que saben los horóscopos. ¿Sí? Se los sabrán de memoria. Escorpio. Ah, no, creo que este es Capricornio. Sí, pero bueno. Penúltimo párrafo, Control Shift F. Windings, espacio, ¿sí? 2. ¿Sí? Windings 2. Windings, espacio 2. Enter. ¿Sí? Ya también vemos como números dentro de círculos. Y otros caracteres especiales. Último párrafo. Control Shift F. Windings, espacio 3. Windings, espacio 3. Y aquí tenemos flechas. Flechas y triángulos como en el control remoto del DVD para play, retroceder, avanzar. Aquí están. Y bueno, en esto consistió la práctica 1. ¿Sí? Si quieres realizarla o con haber visto el video te das por servido, adelante a tu criterio. ¿Sí? En unos momentos más estará la práctica 2.